Ángela, ¿cómo te aseguras tú de realizar bien el ejercicio de la consecución de las fuentes? Pues en ese sentido tenemos que hablar de que hay que tener también, y es importante, lo que llamamos siempre la agenda de contactos. Y digamos que mis fuentes siempre deben estar, usted tiene que tenerlas soportadas. Entonces, si tiene una agenda, si tiene el celular, que ahora son las aplicaciones que hay en el tema tecnológico, pero siempre tiene que usted tener como periodista una muy buena cantidad de fuentes a quienes pueda consultar. Entonces, hay que tener desde los políticos, desde los deportistas, la farándula, bueno, una cantidad de fuentes guardadas para poder hacerlo, y de ahí en adelante pues empezar a generar ese trabajo con ellos, si le dicen, no sé, es que está tal documento, porque siempre van a decir, está la ley tal, el decreto tal, o está el documento tal, el artículo, pues buscar toda esa información que finalmente para algo nos deben servir las nuevas tecnologías, y todo lo que tenemos a la mano es para buscar mucho más fácil dónde encontrar esas fuentes. ¿Sí? Entonces es importante como no solamente quedarnos con una sola fuente, sino contrastarlas. Eso es lo más importante, y creo que desde cuando uno está en la universidad lo primero que le dicen los profesores de redacción y de No muchas se materias, conforme. no se conforme con que una persona le dijo una cosa. Hay que explorar, hay que buscar, porque como te mencionaba, siempre va a haber algo más allá de la información, el por qué se está generando la información, qué consecuencias trae la información, a quiénes afecta esa información, positiva o negativamente. Y ahí es donde uno tiene que empezar a buscar como esa... A conectar partecitas. A conectar todo para poder sacar una información muy verídica. Lo que sucede es que ahora con el tema de la inmediatez de la información, porque ahora las redes sociales hacen que todo sea tan inmediato, que usted no tenga la posibilidad de contrastar muchas fuentes como se hacía antes, que un artículo lo podía usted estar sacando en 2 o 3 días, ahora no, tiene que ser ya, porque la información está en internet en 2 segundos, pues es más difícil, pero hay que tratar de hacerlo, digamos que lo más riguroso que uno pueda, la profesión del periodismo. ¿Hay algún método que utilices a la hora de acercarte a tus fuentes para asegurar que recibas la información de valor? Pues como te mencionaba, se conecta mucho con una de las primeras preguntas que me hacías. Método como tal, digamos que pueden haber muchos documentados y en teoría, pero siempre hay que ser obtener una imagen muy objetiva ante las fuentes, tener la posibilidad también de estar muy bien argumentado, de que cuando usted se acerca a una fuente a preguntar algo, por lo menos sepa cómo se llama la fuente, qué es lo que hace y a qué se dedica, porque sucede, y he visto muchos casos en el ámbito deportivo, por ejemplo, que mandan a periodistas de otro corte a hacer notas con deportistas, y ni siquiera saben cómo se llama el deportista ni qué hace el deportista. Entonces ahí es cuando la fuente dice, yo no sigo hablando porque esta persona no sabe de lo que yo le estoy hablando. Y eso es algo que siempre ha sucedido, cuando un entrevistado te sigue la conversación y sacas una muy buena entrevista, es porque él se da cuenta que tú sabes de lo que le estás preguntando. Pero cuando el personaje ve que no hay una muy buena argumentación, pues es de esas preguntas cortantes como por salir del paso. Entonces hay que documentarse muy bien cuando uno va a hablar de un tema, y si uno va a ir a hacer una entrevista con alguien, por lo menos buscar hacer una preparación previa, que digamos que la forma de la entrevista es como el primer acercamiento a una fuente, ¿no? Para preguntar, ese es digamos que el estilo más sencillo que hay, es el entrevistar. Más el más asertivo es hacer entrevista para conseguir información de una fuente. Entonces hay que estar un poco argumentado de lo que la persona hace, de qué es lo que se va a ir a hablar con esa persona, para que empiece a soltar toda esa información, y ahí cuando empieza a soltar informaciones que uno tiene que estar muy atento a esas respuestas, porque de ahí pueden salir muchos más datos que pueden enriquecer la noticia. Ángela, yo quiero que me cuentes en toda tu carrera y tu experiencia laboral alguna anécdota que hayas tenido, no sé, algo chistoso o que te haya dejado una muy buena lección que quizá no te enseñaron en la universidad. Mira que algo que, digamos que la anécdota más grande de mi vida es que cuando yo salí de la Universidad de La Sabana, soy egresada de La Sabana del año 2006, pues siempre en la universidad me había ido muy bien con la redacción, con el tema de televisión y otros géneros, pero nunca pensé, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en radio, o que una de las grandes actividades iba a ser en radio. Y cuando salí de la universidad, siempre como novatos, estaba el que tratar de engancharse a un medio de comunicación para trabajar, para empezar a tener experiencia, porque pues salí de la universidad a los 23 años. Y arranqué aquí en Chía haciendo transmisiones deportivas. Es más, tampoco pensaba que iba a ser por el medio deportivo. Siempre me ha gustado el deporte, practicarlo, pero nunca pensé que iba a ser periodista especializada en deportes.
y arranqué aquí haciendo transmisiones de deportes cuando en su momento se jugaba la primera sede del fútbol colombiano. Aquí en Chía se jugaba y me tocó empezar a hacer camerinos, que es como la parte más, digamos que por lo que empiezan todos los periodistas. Y fue la experiencia más gratificante en mi vida porque primero empecé a aprender muchas cosas sobre los deportes que no sabía, y adicionalmente me di cuenta que cuando uno es reportero y empieza siendo reportero, pues es lo más enriquecedor como periodista, porque usted indaga, conoce a las fuentes, se acerca a ellas, sabe cómo empiezan a pensar ellos, qué dicen en los camerinos donde ellos se supone están solos, pero uno está ahí escuchando, cómo se manejan ese tipo de personas. Entonces, ese trabajo que se hizo en camerinos, cuando arranqué, me sirvió mucho para hacer la reportería, para dejar esos miedos a veces que uno, ay, ¿será que me acerco a tal persona a preguntarle? ¿Será que voy y pregunto? Para ser un poco más osada. Exacto, para buscar eso, ser osado, porque ahora los periodistas, muchos, no digo que todos, muchos esperan a que la noticia llegue a través de un boletín de prensa y voy a desarrollar algo de esa noticia, pero no la buscan y cuando llegan a ella no son capaces de pronto de preguntar a esa persona, a esa fuente sobre la información. Entonces eso generó que el trabajo de reportería hiciera un poco más osada, como tú decías, más frentera, porque lo llaman así en el argot popular, a la hora de buscar la noticia. Es importante, así que es muy importante, fundamental, que un periodista haga reportería. No hay que dejar de lado la reportería, porque ser periodista de oficina o sentarse uno a esperar que la noticia le llegue es mucho más cómodo, pero no enriquece tanto como estar ahí buscándola, olfateando la noticia, preguntando y estando en el lugar. Cuando una persona, una fuente, te ve a ti en el lugar, buscando la noticia, estando con la gente, te tiene más credibilidad. Claro, sí, es importantísimo. Bueno, aquí tenemos a Ángela que nos da un consejo súper importante y valioso, y es fundamental que el periodista haga reportería y olfatee la noticia. Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a las personas de Luna Estéreo por recibirlo. No, a ustedes muchísimas gracias por venir a acompañarnos y por supuesto siempre las puertas abiertas de la emisora Luna Estéreo de Chía 106.4. Gracias.